Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Una semana más con ustedes en Primera Plana, dispuestos a contarles la actualidad por los protagonistas de la noticia, por los protagonistas de dicha actualidad. Esta misma semana fallecía Sergio Marqués, el que fuera presidente del Principado entre el año 95 y el 99, fallecía de un infarto a los 66 años cuando se disponía a entrar al despacho de abogados que regentaba. Desde luego, a partir de ese momento, desde el martes, ha habido todo tipo de repercusiones, ha habido todo tipo de apoyos a la familia y todo tipo de recordatorios a este hombre al que todo el mundo ha definido como una persona honesta. Nosotros hemos querido hoy rescatar de nuestro archivo la que probablemente sea una de las últimas entrevistas que realizó Sergio Marqués a un medio televisivo. Se producía aquí, en esta misma casa, en Teleasturias, en diciembre del año 2010, cuando precisamente se conocía ya la decisión de Cascos de presentarse al Principado de Asturias, de formar su propio partido. De todo eso y en general de la política nos hablaba un Sergio Marqués que desde luego mostró esa cualidad de la que antes hablábamos, la honradez sobre todo y una lucidez impresionante. Vamos a rescatar esa entrevista por el interés que tiene, ya digo, en esta semana en la que hemos perdido al expresidente asturiano Sergio Marqués. Esto es lo que nos contaba, esta es la entrevista que emitíamos en diciembre del 2012, hoy la recordamos para todos ustedes. Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, a este Primera Plana que en esta ocasión tiene un especial invitado. Ya saben que Primera Plana se ocupa de analizar la actualidad asturiana mediante las entrevistas, mediante los entrevistados. Pedimos simplemente que estos tengan algo que aportar, que decir, que opinar sobre la actualidad asturiana y yo creo que sin duda el que fuera quinto presidente de Asturias tiene mucho que decir. Entre otras cosas, nos puede explicar por qué esa decisión personal de estar tan alejado de la política y de los medios de comunicación. Nos lo va a contar ahora mismo. Bueno, no les digo nada más, simplemente les presento a Sergio Marqués, quien, como hemos dicho, fue quinto presidente del Principado, del 95 al 99 fue presidente de Asturias. Señor Marqués, bienvenido. Bien hallados. Ya digo, le agradezco de verdad especialmente que esté aquí porque le veo absolutamente retirado de todo lo que tenga que ver el bullicio político, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que después de muchos años de vinculación a la política, yo siempre comento que mi primera participación en unas elecciones es algo ya tan lejano como en 1987, concretamente, posteriormente en 1989. Es decir, muchos años ya perdón, 77 y 79. Es decir, estamos hablando de las primeras elecciones democráticas. Y bueno, yo creo que ya son años suficientes, digamos, para haber entregado, entre comillas, pues lo mejor que yo pude entregar. Y una vez que esto entiendo que está cumplido, yo como jamás he creído en los principios de las personas imprescindibles, pues una vez que tomas la decisión, pues lo único que tienes que hacer es mantenerla. Si la decisión fue apartarse y retirarse para dejar paso a otras personas que cojan ese testigo, pues lo que tienes que hacer es ser coherente con la decisión que tomaste y apartarte realmente. Y es lo que simplemente he hecho, lo cual no quiere decir que haya renunciado a ninguna de mis ideas. Lo que pasa es que desde una posición lógicamente diferente a la que anteriormente había representado. Ahora se dedica a ejercer su profesión, que es la de abogado. Sí, bueno, es lo que fui toda la vida. Lo estaba comentando. Yo me di de alta en el Colegio de Abogados de Gijón en el año 72, hace la friolera de 38 años. Cuando miro para atrás y veo 38 años de ejercicio profesional, es cierto que con algún que otro interregno, como la época de ser presidente y alguna cosa más de cuando estuve fuera de España, pues de todas formas miras hacia atrás y te quedas un poco sorprendido. Fue mi profesión, es mi profesión y espero que siga siéndolo por el tiempo que Dios me conceda, digamos, de capacidad para estar en ella. El resto, pues son actividades y acciones que desarrollas, lógicamente, al servicio o al pretendido, al menos, servicio de una comunidad, en este caso de Asturias. ¿En qué medida sigue vinculado a Luras, por ejemplo? No, totalmente. Quiero decir, yo sigo siendo un militante de base más y, bueno, de vez en cuando, lógicamente, bueno, pues me siguen llamando y
me siguen convocando a reuniones y a comités, me piden mi opinión, se la doy encantado de la vida, pero lógicamente, repito, fuera del foco, digamos, de la actuación directa, que esa ya evidentemente pues le toca a otras personas. ¿Por qué en Asturias no tienen los partidos regionalistas, asturianistas, por qué no tienen el tirón que tienen en otras regiones? ¿Qué falta aquí? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que yo creo que es muy difícil de contestar. Yo, sinceramente, debo decir que no tengo una respuesta clara. Intenté por todos los medios entender el problema. Yo decía muchas veces, pero bueno, ¿cómo es posible que en toda la cornisa cantábrica, por no hablar de otras zonas de España, en toda la cornisa cantábrica, es decir, en Galicia, el bloque nacionalista galego, en Cantabria, el propio presidente en estos momentos es de un partido regionalista cántabro, que curiosamente me enteré el otro día, por noticias de la prensa, que iban a concurrir a elecciones nacionales. No voy a hablar del País Vasco porque todo el mundo lo conoce. El tema de Navarra es absolutamente también conocido. Aragón ha tenido incluso presidentes, incluso alguno de ellos nacido en Asturias, como todos sabemos, y ya no hablo de Cataluña porque ¿para qué? Bueno, digo simplemente por coger la franja norte. Podemos bajar todavía un poco más a Logroño y a León y seguimos encontrando. Sin embargo, en Asturias no. Bueno, yo creo que la única explicación que yo le veo es que, bueno, el regionalismo asturiano no ha sido capaz de explicar y de conectar con el ciudadano qué es lo que representa ser regionalista y qué es lo que representa, por decirlo de alguna forma, la defensa de los intereses de la tierra frente a situaciones que, digamos de alguna forma, pueden resultar más o menos lesivos. Esto no se consiguió trasladar, no sé exactamente por qué, tal vez porque no se hizo bien, o simplemente porque no se supo, o bien porque bueno, los asturianos somos de una pasta distinta a todo el resto del norte de España, que también es una posibilidad, obviamente. Pero el hecho es que efectivamente esa es una respuesta que obviamente no puedo. Sinceramente, no. Si conociera esa respuesta, tal vez las cosas hubiesen rodado de otra manera que Asturias. Porque el URAS en principio tuvo una determinada aceptación, consiguieron incluso un número de escaños, pero luego no tuvo el éxito esperado. Sí, efectivamente. Vuelvo a repetir, eso es una situación ciertamente, digamos, llamativa. Y honestamente creo que es una de las cuestiones que en Asturias se nota, y posiblemente alguno de los problemas que Asturias va a enfrentar, estoy seguro que a partir de las próximas elecciones, es precisamente la carencia de este tipo de grupos que pueden hacer precisamente las bisagras y los apoyos necesarios para reconducir situaciones políticas concretas. En fin, los asturianos así lo han querido, pues ellos son los que tienen la razón siempre, en último caso. Pero lo que sí es absolutamente claro, repito, es que yo por lo menos tengo que reconocer mi fracaso en hacer llegar a los asturianos, digamos, un mensaje que en el fondo era muy sencillo. Es decir, no me digas si eres de derechas o de izquierdas, sino mucho antes de decirme si eres de derechas o de izquierdas, ejerce como asturiano y luego además sé de derechas, de izquierdas, de centro o de lo que tú quieras. Bueno, usted deja en el 2007, si no me equivoco, deja el URAS, ¿no? Sí, una vez entendí que estaba cumplido, digamos, de alguna forma el ciclo, un ciclo, ya digo, muy largo. En el 2007 se cumplían prácticamente 30 años de mi desembarco en política, que ya es una ejecutoria realmente larga. Y a partir de ese momento, como digo, pues abandoné el campo activo. No abandonas ni pierdes jamás las ideas, lógicamente, pero la capacidad, digamos, de acción o de interacción, al menos con los ciudadanos directa, pues no la tienes. Se diría, por el tiempo que ha pasado y el silencio casi absoluto de Sergio Marqués, que se fue quizá cansado o asqueado de la política, ¿o no? No, en absoluto. En absoluto. Yo siempre he dicho que la política, aunque evidentemente esté en unos momentos especialmente bajos, posiblemente en la valoración. El otro día yo estaba mirando con una sensación de tristeza espantosa unos datos que daban de las últimas encuestas realizadas, donde precisamente la credibilidad de los políticos y de los partidos políticos está a la cola de todos. Bueno, esto para un sistema democrático es lo peor que le puede pasar a un sistema democrático, claro, porque si, digamos, la parte fundamental
que es a fin de cuentas la capacidad de representación de los ciudadanos que unas determinadas personas pueden tener, llámese políticos, llámese como se quiera, está al último nivel de la credibilidad de un sistema, pues es que es el propio sistema el que de alguna forma está haciendo agua de una manera lamentable. Yo debo reconocer que me llevé en ese sentido, recibí esas noticias con una tristeza, porque lo que se cuestiona con un planteamiento de ese tipo es la propia mecánica en estos momentos existente, no la democracia como tal, obviamente, que esto estoy seguro que no lo cuestiona nadie, sino la propia mecánica. Y lo terrible es que yo no soy capaz por lo menos de percibir movimientos en algún momento a nivel de los partidos políticos precisamente para adoptar decisiones que puedan corregir este sentimiento. Obviamente en España hemos organizado un sistema político en el que lo menos importante, por decirlo de alguna forma, o por lo menos es la percepción del ciudadano, lo menos importante es precisamente la conexión entre el político y sus electores. Es decir, el político, en el sentido que todos entendemos esa palabra, no se debe específicamente a sus electores a través del sistema de elección de listas cerradas, sino que se debe fundamentalmente al pequeño Sanedrín que a nivel de los partidos dice quién va en las listas, en qué puesto va cada uno, etcétera. Y esos es a los que hay que contentar, porque si no están contigo, evidentemente estás fuera. Y si estás fuera, ¿qué más te da lo que hayan dicho o dejado de decir los ciudadanos respecto a tu actividad? Y yo creo que eso es un muy mal principio y un muy mal sistema. Pero bueno, es el que tenemos y con esos bueyes hay que arar, dice el viejo principio. ¿Qué le parece la situación actual política nacional, de momento? Luego, si quiere, hablamos de la regional, pero de la nacional. Bueno, la nacional, creo que pocas cosas se pueden decir así que puedan tener carácter de originalidad, ¿no? Porque ya os han dicho ya tantas cosas. Bueno, yo lo primero que creo es que estamos en un sistema, en un momento en el que la ausencia de liderazgo es de tal envergadura, que yo siempre, muchas veces planteo el tema que el viejo principio de la autoritas moral está simplemente sustituido por el principio del imperio, el principio del poder con mayúsculas, que el que lo tiene lo defiende a capa y espada, o pretende defenderlo a capa y espada independientemente de lo que eso suponga, y el que no lo tiene intenta llegar a él por todos los medios. Pero es muy difícil convocar a un país en una situación evidentemente de crisis y de complejidades simplemente desde el prisma del poder. El prisma del poder no es el mejor para convencer a nadie de qué es lo que hay que hacer. Eso depende del principio de la autoridad, es decir, de esa autoridad moral que hace a una persona determinadamente creíble para la mayoría de los ciudadanos y, en consecuencia, que puede pilotar, por decirlo de alguna forma, un proyecto político que englobe a una mayoría lo suficientemente amplia como para poder tirar de un carro que está muy atascado en estos momentos. Yo creo que eso en estos momentos, desgraciadamente, no existe. Y como no existe, falta ese concepto de autoridad, pues yo creo que en este momento las cosas se están manejando a nivel nacional bajo los prismas casi del mal menor. Y eso creo que también es una muy mala situación, pero es a la que nos ha llevado. Yo siempre he dicho que la casualidad normalmente yo no creo en ella. Es decir, que te toque la lotería es muy difícil, pero para que te toque la lotería hay que comprar billete. Porque si pretendes que te toque la lotería sin comprar billete, entonces ya entras dentro del capítulo no de la dificultad, sino del milagro. Y claro, aquí lo que no se pueden pedir es milagros. O sea, se ha montado un sistema que en estos momentos, digamos, afecta a todo este asunto de credibilidad, de confianza, de esperanza hacia el futuro. Y claro, es con lo que tenemos que lidiar en este momento. Y yo, sinceramente, a nivel nacional, lo que veo es dónde está la autoritas, en manos del señor Zapatero, con su estado de alerta recién hecho, o está en manos del líder del PP. ¿Hay liderazgo en el PP? ¿En el PP sí hay liderazgo, cree? Por lo menos nominal. Por lo menos hay un liderazgo nominal. Yo, el resto, insisto, lo tendrá que aclarar el PP. Yo, sinceramente, no lo sé, pero nominalmente existe teóricamente un liderazgo. ¿Dónde está, vuelvo a repetir, ese extraño concepto de autoridad moral? Pues es el que al final, yo sinceramente, pues no lo veo. Y si eso no lo ve, no que lo vea o no lo vea yo,
que yo a fin de cuentas soy uno más de esos 40 millones de españolitos que andamos por el solar patrio, sino cuando hay una enorme mayoría de españoles que no lo ven, empieza a ser un problema realmente preocupante y muy grave. ¿Y la situación política regional es muy diferente o no? Bueno, lo que pasa en Asturias, como tenemos siempre en principio esa especie de acusación de ser grandones, pues entonces cogemos los problemas aquí y los elevamos a no se sabe qué potencia, pero vamos, los potenciamos severamente para que no haya problemas. Entonces, si a nivel nacional estamos hablando de ese problema de falta de liderazgos y de falta de capacidad de acción y de falta de planteamientos y de falta de proyectos ilusionantes y demás, claro, en Asturias esto se sublima. Esto llega a unos niveles que ciertamente no sé cómo se van a resolver. Obviamente los ciudadanos son los que siempre tienen la última palabra cuando acuden a las urnas, pero que realmente tienen un papelón en estos momentos, un severo problema, digamos, encima de la mesa, y sinceramente pues me imagino que se resolverá de la mejor manera posible, pero yo no me atrevo en estos momentos a decir cómo. ¿No hay liderazgo en Asturias ni en el PSOE ni en el PP tampoco, cree? Vamos, es que sinceramente bueno, lo del PP ya es un tema aparte. Yo creo sinceramente el PP es un partido que tiene una mecánica de funcionamiento que aquí en Asturias concretamente arrancó ya sus problemas en el año 1998 y sigue con ellos, o sea, y seguirá con ellos porque obviamente las situaciones normalmente no son nunca fruto de la casualidad. Entonces a mí me parece muy bien que una persona cualquiera en un momento determinado pues piense que qué cosas pasan. Bueno, mire usted, pasa lo que tiene que pasar y lo que ha venido pasando, quiero decir, no es novedoso ni tiene un cambio sustancial. Y en cuanto al PSOE, hombre, mire, es que la ejecutoria del PSOE al frente del gobierno, sobre todo en este último cuatrienio, por no ir más lejos, es para echarse a llorar, sinceramente lo digo. Y entonces ya comprendo que para muchas personas esto seguramente ha sido un mundo maravilloso. No lo sé, si alguien piensa así, pero creo sinceramente que la respuesta que se ha dado a una situación ha sido prácticamente cero. Claro, en estas condiciones hablar de liderazgo político, bueno, se hace muy cuesta arriba. Las nuevas personas que puedan llegar en uno y otro caso, digamos, a hacerse cargo de este tema, personalmente no voy a hacer ahora juicios de valor porque supongo que cada partido habrá hecho lo suyo, se los estará haciendo en su caso, pero creo sinceramente que ninguno de ellos tiene esa capacidad moral. Y al decir ninguno, digo ninguno. Antes de empezar la entrevista le preguntaba si no se había planteado regresar a la política, pero yo creo que, me parece a mí que no es persona que le parezca que las segundas partes son buenas, ¿no? No, y además porque, vuelvo a repetir, o sea, vamos a ver, yo siempre pensé que las personas no somos una especie de geyser que de repente sale de la tierra, y bueno, somos una especie de generadores de ideas perpetuas. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver las cuestiones y tiene un tiempo, digamos, para poder hacerlo. Si no lo ha podido hacer, pues por las razones que hayan sido, porque no ha querido, porque no ha sabido, porque no ha podido, porque no lo han dejado, por la razón que sea. No voy a entrar en ese tema. Parecería un absurdo que lo que no se pudo hacer durante un tiempo, pues de repente, pues no sé, venga un hada con su varita mágica, toque a no sé quién, y entonces todo aquello que no, pues ahora resulta que va a ser que sí. Bueno, yo creo que cada persona tiene su tiempo y tiene su momento. Yo fui en eso, siempre fui un admirador del sistema americano, es decir, que aquí no se puede estar más de 8 años y se ha terminado la historia y punto, se acabó. Porque 8 años es un plazo suficiente para que usted lleve adelante, digamos, pues sus políticas, sus proyectos, sus ideas y sus planteamientos. Si no lo consigue, insisto, será porque no puede, porque el proceso es inviable o por la razón que sea. Por lo tanto, vuelvo a repetir, plantearse ese tema, pues en estos momentos, desde luego, vamos, ni en estos momentos ni en el futuro me lo planteo. Y además, porque si me lo plantease, además puede ser que estuviera abocado a un divorcio fulminante, lo cual no estoy dispuesto a que suceda. Sin embargo, en estos días se habla mucho de personas que desaparecieron de la política y que ahora podrían volver. O sea, una segunda parte. Bueno, porque, claro, evidentemente cada uno es cada uno, ¿no? Y
los planteamientos que cada uno se puede hacer. Yo no voy a pretender que los que yo haga tengan que ser universalmente reconocidos por todo el mundo. No se trata de eso. Yo digo lo que yo pienso y cada uno, lógicamente, pues piensa como mejor le parece. A mí, vuelvo a repetir, creo que es un monstruoso error, porque lo de irse para volver es o que no escogiste el momento de irte o que no escoges el momento de volver. Está muy claro, porque si ibas a volver, ¿para qué te fuiste? Es un poco absurdo. Yo sinceramente creo que estos temas de me voy, pero me quedo, pero me voy, pero espera, que no tienen mucha razón de ser. Y vuelvo a repetir, sobre todo desde el punto de vista de lo que comentábamos antes, de ese principio de la imprescindibilidad de las personas. Claro, o volvemos al viejo principio de Luis XIV, del Estado soy yo, y entonces yo soy el único que tiene capacidad para hacer las cosas y los demás son una panda de incompetentes que lo mejor que podemos hacer es retirarlos de este digamos de alguna forma de esta competición, o no es creíble que primero me voy, luego vuelvo, luego a lo mejor me vuelvo a ir y luego a lo mejor me vuelvo a volver. Bueno, bien, cada uno puede tenerlo como quiera, pero yo creo que es un tremendo error. En algunos casos parece que se pide por parte de los ciudadanos de determinados partidos el volver, como si esa fuera la salvación a los males que ahora mismo tiene Asturias. No sé si claro, porque pero es que hay una cuestión, y es que ¿qué quiere decir esto en realidad? Bueno, en realidad lo que quiere decir es que cuando un ciudadano pide que alguien vuelva, lo primero que está diciendo es su absoluta desconfianza en lo que tiene. Es decir, esto no me vale, no me sirve, fuera. Se necesita otra cosa. Y entonces, como la otra cosa, en vez de, lógicamente, ir a una apuesta de futuros, de novedades, de incorporación de capacidades y demás, pues hace pues lo que tantas veces hemos hecho en España, es decir, volvemos atrás. Yo recuerdo aquella sonata de otoño de Valle Inclán, donde el mayordomo mexicano de la Niña Chole pues todavía seguía pensando en el César Carlos. Claro, el César Carlos era Carlos V, obviamente. Bueno, tal vez porque aquel buen hombre, aquel mayordomo mexicano, pues no tenía cosa mejor a que dirigir su mirada que 300 o 250 años atrás a la figura de Carlos I. Bueno, con todos los respetos a aquella situación, yo creo que eso es un error. O sea, retroalimentarse sobre el pasado, desde mi punto de vista, es uno de los mayores errores que se puede cometer, sinceramente, ya lo dije antes. Y creo que lo que tendría que preocupar es que si efectivamente un número importante de ciudadanos están pidiendo esa vuelta al pasado, lo primero que están haciendo es negando el presente y cuestionando el futuro, claro, como el presente que tienen. ¿Y eso es lo que le pasa al PP asturiano, usted? Yo no sé si es lo que le pasa al PP asturiano, porque realmente eso tendría que contestarlo el PP asturiano. Pero si la solución para algunas personas del PP asturiano, como parece ser, y bueno, yo leo en los medios de comunicación o lo veo o lo oigo en otros medios no escritos, es, repito, echar la vista atrás y volver al imperio, pues será, porque yo estaría muy preocupado. Sinceramente, si yo estuviera en estos momentos en ese tema, estaría sinceramente muy preocupado, porque lo que estaría asistiendo sería prácticamente a una descalificación sobre el presente. Y eso es la peor de las historias. Y si la descalificación del presente la terminas componiendo, como digo, con una vuelta atrás en vez de un paso adelante, bueno, entonces ya no hago más comentarios, porque para qué, cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Y a usted le suele gustar más el presente o el pasado? No. El pasado no sirve más que... El pasado, desde mi punto de vista, no sirve más que para aprender, y de hecho, desgraciadamente, los hombres no terminamos, me refiero a los hombres como raza humana, no hombres y mujeres. Sí, en esto no hay... no hay distinción ninguna, que no lo terminamos de aprender. O sea, del pasado lo que te queda es aprender, digamos, sus lecciones para sacar sus temas positivos y evitar los negativos para no volver a incurrir en ellos. Pero nada más, porque evidentemente con el pasado no se vive. Voy a volver a la famosa frase de Joaquín Costa en el 98, hay que echarle 7, él decía que había que echarle 7 llaves al sepulcro del Cid.
Claro, es que lo que no se puede seguir viviendo con el CID en el siglo XIX, ni se puede seguir viviendo en el siglo XXI con unos planteamientos que sean del pasado. ¿Dónde vamos con esos planteamientos del pasado? Al revés, hay que empezar a prevenir qué tiene que dar de sí el siglo XXI en su desarrollo y cuál tiene que ser el planteamiento para el siglo XXII. Porque esa es nuestra tarea. Yo siempre he dicho que esto es como la cadena que está formada por eslabones que van unidos. Y lo que tú no puedes hacer es que como el eslabón final está fallando, pues me voy a ir al medio de la cadena, voy a dar el salto atrás a ver si encuentro un eslabón que sea de la suficiente fortaleza. Oye, y el resto que nos ha quedado por ahí por el medio, ¿qué hacemos con él? Porque claro, por eso digo que, no sé, yo creo que es el volver al pasado, yo desde luego jamás lo hago. Yo creo que tenemos que ser personas de presente, siempre con la idea de que ese presente tiene que preformar el futuro. Y el pasado, bueno, aprende de él simplemente, pero no pretendas, insisto, vivir en él. Vuelvo a repetir, no vamos a reconstruir ahora el Imperio Español, por bueno que pareciera ser en su momento. Casi inapelable obligación periodística. No me obliga a preguntarle, pero sí a decirle que probablemente usted, ahora que se habla de nuevo de cascos, podría decir muchas cosas de él. Bueno, lo que pasa es que he tomado la decisión de no hablar de personas, lo digo sinceramente, porque creo honestamente que no me toca a mí ser una especie de juez de nadie, y no quiero serlo además, sinceramente. Evidentemente todos tenemos nuestras personales vivencias y estoy seguro que igual que las tengo yo, pues las tienen otros. Mejores, peores, de mayor calidad o de mayor proximidad o lo que como se quiera decir. Y en ese sentido, obviamente, insisto, no hago comentarios de personas. Cada uno, si alguien quiere hablar de historias, yo simplemente le invito a que dé marcha atrás a esa historia y la analice. Y cada uno sacará sus conclusiones, porque afortunadamente hace muchos años se decía que información era poder. Hoy ya no se puede decir información es poder porque la información está a nivel prácticamente de todo el mundo. No hay más que conectarse a Internet y tienes información de todos los tipos, colores, habidos y por haber. El último problema surgido con los norteamericanos es absolutamente revelador de hasta dónde estamos hablando. El problema es que ahora mismo, yo creo que esa es la gran advertencia que hay que hacer a los ciudadanos, es que hoy el privilegio no es la información, repito, porque la información hoy es muy accesible, afortunadamente, sino la comunicación de esa información. Es decir, cómo se traslada por unos y por otros, cómo se traslada ese nivel de información, cómo se comunica, cómo se hace llegar esa información, cómo se elabora esa información. Y ahí es donde yo creo que las personas tienen que ser, evidentemente, especialmente, no voy a decir cautelosas, pero sí especialmente prudentes. Y por eso yo no me atrevo ni siquiera a convertirme en una especie de vía de comunicación. Digo simplemente, la información está ahí, no te dejes arrastrar simplemente por lo que otros pudieron interpretar en un momento determinado. Saca tú tus mismas conclusiones, que estás perfectamente capacitado para hacerlo si las afrontas, digamos, desde una posición lo suficientemente abierta y suficientemente limpia de prejuicios. Y tú mismo, saca tú mismo tus conclusiones y serán mucho más sólidas, mucho más válidas y mucho más claras que las que yo pueda en este momento decirte, repito, en un intento de comunicación que no creo que deba hacer. Es verdad que se convertiría un poco en juez, ¿no? En vista de la situación enquistada, ese conflicto que hay en el PP asturiano, y usted vivió lo que vivió en el año 99, se convertiría un poco juez. Si le vinieran a preguntar, y usted, que ya convivió con determinadas personas que ahora pueden anunciar su regreso, ¿qué opina de eso? Sería un poco el juez, ¿no? Sí, yo por eso digo porque en realidad, y esa tarea es la que yo no quiero asumir bajo ningún concepto, porque vuelvo a repetir, el juicio es el de los ciudadanos, no es el de las personas que en un momento determinado podemos estar. Los abogados, y vuelvo al campo profesional, tenemos mucho la costumbre de decir que el abogado que se defiende a sí mismo es un tonto que tiene por cliente a otro tonto. Porque, entre otras cosas, claro, cuando tú asumes tu propia defensa, digamos, en un problema al que fuere, pues pierdes una de las condiciones que son absolutamente necesarias, que es la objetividad. Pasas a convertirlo en tu problema personal y sobre eso intentas hacer pivotar las cosas.
Bueno, pues con esto es un poco la misma regla. Y claro, todo lo que efectivamente en un momento determinado se vivió, todo lo que se comentó, todo lo que se habló, todo lo que hoy se comenta, todo lo que hoy se dice, está en los medios. Bueno, oiga, usted mismo, y saque usted sus conclusiones. Si sus conclusiones son de un tipo, pues estupendo. Y si son de otro, pues estupendo. Pero felicítese de que serán las suyas. Felicítese en cualquier caso de que serán sus conclusiones, no las conclusiones que alguien le quiere vender. Ese es el gran riesgo de toda esta historia. Hágalo usted, simplemente. Yo le invito a que haga usted el ejercicio de usted mismo. Insisto, hoy puede usted acceder por 50 medios. Y si quiere usted buscar lo que pasó en el 98, no en el 99, sino ya en el 98, pues vaya usted que lo tiene usted en Internet completo. La historia la tiene completita. ¿Hay profesionales de la política en Asturias? Usted, lo digo, sí. Se lo pregunto a usted, que precisamente... Sí, totalmente. El sistema ha convertido a muchos de esos políticos, es una de las razones de la desconfianza que hablábamos antes de las personas hacia... en que se ha convertido, o sea, el sistema ha convertido en profesionales a una serie de personas, porque vuelvo a repetir, como el posible candidato a lo que fuere no depende para ser reelegido, no depende de lo que simplemente digan sus electores, sino que depende del Sanedrín electoral. Pues hay un grupo, igual que en el campo de las empresas o en lo que sea, donde, por decirlo de alguna forma, hay que estar próximos al poder, hay que estar próximos a donde se toman las decisiones, independientemente de que eso sea lo mejor o no. Yo ahora mismo no lo voy a hacer, pero yo podría hablar de por lo menos 25 personas. Bueno, hoy en la política activa, en todos los partidos, que jamás han ganado un duro de los antiguos o un euro de los actuales, fuera de cobrarlo con cargo a los presupuestos correspondientes, sean municipales, autonómicos, generales, del Estado. Es decir, han vivido toda su vida, digamos, obteniendo sus ingresos al 100% de su actividad política. ¿Qué les va a pedir? ¿Un suicidio profesional, por decirlo de alguna forma, en virtud a que tienen que defender no se sabe qué posiciones, que a lo mejor resulta que no son excesivamente coincidentes con las que mantienen otros órganos del partido? Pues mire, en la duda, como haría cualquier persona que quisiera defender su puesto de trabajo, pues normalmente con el poderoso. Y eso, pues, nos lleva a lo que nos lleva. Claro que hemos profesionalizado, desgraciadamente, la política y este es uno de los temas. Yo me acuerdo que en la época franquista se hablaba aquello cuando había los cambios de la misma persona de ministerio, pero bueno, ¿cómo es posible que una persona puede ser al mismo tiempo ahora ministro de y pasado mañana ministro de? ¿Pero qué es que sabe de todo? ¿Cómo es esto posible? Si se da cuenta, aquí se es concejal, diputado, senador, lo que sea, y se van cambiando y se sirve para todo. Siempre los mismos. Si usted revisa la nómina, se queda asombrado de los pocos nombres que hay, digamos, de variación al tema. Se agarran al sillón. Cualquiera les dice que dejen paso a otros, ¿no? Es que, claro, vuelvo a repetir, el otro día que estaba yo precisamente me invitaron, que me suelen invitar después de que un año tuve que ser pregonero en el certamen del queso de los Bellos, una persona me decía, jamás volveré a votar a una persona que no haya ejercido, o sea, que no se haya ganado la vida, digamos, fuera de la política. Bueno, porque efectivamente, claro, si en mi forma de vida, digamos de alguna forma, está remunerada con base a estar sentado en un determinado sillón, o una de dos, o se me pide, digamos, un ejercicio de caridad franciscana, o me tengo que agarrar a él, porque es que si no, ¿qué hago? O sea, ¿qué quedo? ¿Pertenezco a un grupo, a uno más del grupo de cesantes o de ese imparable grupo de personas que desgraciadamente cada vez es mayor en situación de paro y desempleo? Claro, ante una situación de ese tipo, ¿a quién le puede extrañar que se aferren como auténticos locos a sus puestos de trabajo? Que por otra parte hay que reconocer que, como, claro, lógicamente estas personas son las que tienen los accesos a los presupuestos, pues hay que reconocer además que están razonablemente bien remunerados. ¿Merece la pena vivir de la política? Porque los hay que dicen, bueno, es que yo soy abogado, soy no sé qué, y en mi profesión ganaría seguramente más que aquí. Bueno, pero eso...
Dice un viejo proverbio que del dinero y la piedad la mitad de la mitad. Y yo no voy a entrar ahora en quién sí y quién no, pero vuelvo a repetir, cada uno que revísense también, como digo, biografías, y se verá. Y se verá, simplemente se verá, punto. No digo otra cosa. Si está bien o mal pagado, bueno, yo sí le puedo decir que hay en este momento personas con unos niveles de ingresos, con cargo, digamos, a la actividad política, digamos, muy importantes. Y debo decir que desde mi juicio personal sería prácticamente imposible que alcanzasen ese nivel en el ejercicio profesional, que por otra parte, como digo, en muchos casos jamás lo desarrollaron. Con lo cual, repito, cada uno que saque sus conclusiones y ahí termina. Antes de llegar usted en el 95, su predecesor fue Antonio Trebin, que actualmente, muchos años después, sigue siendo delegado del gobierno, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya sé que de nombres no quiero hablar, pero por citar un caso, ¿no? No, pero bueno, yo creo que pero es lo que comentaba antes. En un momento determinado, y voy a decir lo que comento bajo ningún concepto, entiéndase, al revés, todo lo contrario, mi respeto y mi cariño hacia don Antonio Trebin, con quien además debo decir que mis relaciones personales son espléndidas, como lo son con todos los expresidentes del Principado de Asturias, debo decirlo también. No sé si es que el haber sido presidentes crea una especie de solidaridad en el tema, o simplemente porque realmente hay un afecto real entre las personas cuando digamos nos conocemos, independientemente de las opciones políticas que cada uno defienda o haya defendido en su momento. Yo creo que el problema fundamental de este tema es lo que estamos hablando, es decir, o sea, la política lleva a que todo el mundo sirva para todo. Bueno, yo desde luego no es mi criterio, no pienso así, pero bueno, obviamente en un momento determinado se opinó por quien correspondiera que la función del señor Trebin estaba bien en ese tema. Debo decir que no ha hecho tampoco ninguna cuestión, en mi opinión, que haya servido para descalificar, digamos, su actuación. Desde mi punto de vista es razonablemente correcta y por lo tanto vamos en su función. Otra cosa es que los principios que informan ese modo de actuar, pues a lo mejor tú los hicieras de otra manera o lo que quisieras. Pero quiero decir, a mí el problema que más me preocupa de eso es lo que hablábamos antes, es decir, o sea, una persona sirve para ser consejero de, y luego pues puede ser además no sé qué, y luego puede ser consejero de otra cosa, y luego puede ser, y al final dices, bueno, o sea, es enciclopédico, esta persona es enciclopédica, sabe de todo. Tiene una enorme virtud sobre los demás, que yo soy el primero en que la reconozco y la respeto, porque claro, las capacidades enciclopédicas no son muy abundantes en estos tiempos que corren, con lo cual encontrarse de repente a una persona que puede ser ministro de 3 carteras sucesivamente y otras 2 secretario de Estado, pues no es mala cosa. Un hombre del Renacimiento que domina todas las artes, ¿no? O más. Lo que pasa es que en el Renacimiento eran muchos menos los que seguramente tenían esas capacidades. Su sucesor fue precisamente Vicente Álvarez Areces. Ahora deja, después de 3 legislaturas, la política regional. ¿Qué valoración, no sé si quiere hacer una valoración de su labor? No, bueno, yo creo que las valoraciones, como dije antes, sobre la actuación de los políticos y esto, yo creo que los ciudadanos tenemos que, en general todos, terminar dándonos cuenta. Es que somos nosotros los que ejercitamos el juicio, digamos, de valor sobre los políticos. O deberíamos ser los que ejercitemos ese juicio de valor sobre los políticos. Por tanto, lo que en este momento yo pueda decir, obviamente yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se llevaron adelante, ni en la forma en que se llevaron adelante sobre todo en esta última legislatura, porque evidentemente en las anteriores legislaturas, es decir, la 99-2003 y la 2003-2007, bueno, fueron legislaturas que se hicieron a caballo pues de la ola favorable, del momento feliz y dulce, digamos, del desarrollo, de todo aquel crecimiento absolutamente desconocido con anterioridad en España, etcétera. Pero yo creo que, digamos, donde el señor Areces ha dado, desgraciadamente para esta región, su auténtica medida, y no puedo decir que esta medida sea demasiado favorable, ha sido precisamente en esta última legislatura. Es decir, donde
lo que había que lidiar era muy complicado. Y evidentemente, pues la lidia que se ha desarrollado en Asturias por parte del gobierno, creo que se puede decir muchas cosas menos que haya sido afortunada. Por último, señor Márquez, ¿ganará el PSOE o el PP las elecciones de mayo? Bueno, se avecina un cambio. En la tertulia que teníamos antes se hablaba de este tema, se avecina un cambio. Hombre, ¿Usted cree que será aquí hombre, también? vamos a ver, yo creo, vamos a ver, permítame que haga un pequeño extorno. Los franceses, que nos lleva muchos años en esta historia de ser demócratas, pues tienen acuñada una vieja frase que dice que los franceses tienen el corazón en la izquierda, el bolsillo en la derecha y el estómago en el centro. Y según la víscera se produce la votación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en Francia, porque un gobierno, digamos, socialista, o sea, un partido socialista gane las elecciones, no quiere decir de repente que es que haya más socialistas que 6 meses antes, ni porque las pierda quiere decir que hay menos socialistas que 6 meses antes. Quiere decir simplemente que independientemente del número de socialistas que haya, hay una serie de personas que entienden que para enfrentar una situación concreta y puntual, pues la van a resolver mejor unos que otros. Por eso, pues al señor Mitterrand pues, puede sustituirlo como presidente de la República Francesa el señor Chirac, y ya está. Y uno era socialista y otro no. ¿Y en qué varió Francia sociológicamente hablando para que en una ocasión fuera Mitterrand el presidente, digamos, candidato del Partido Socialista, y en las siguientes elecciones fuera el señor Chirac candidato de... Pues, mire, sociológicamente es lo mismo. Aquí en España... y ahora ya cogemos ese extorno francés de ejemplo y lo traemos a España. Claro, aquí en España obviamente yo no sé el tiempo que los españoles nos demos cuenta de que votar unas determinadas circunstancias no quiere decir abdicar bajo ningún concepto de la filosofía política que uno tenga. Es decir, se puede ser, digamos, socialista y no necesariamente votar socialista, que es lo que hacen los franceses. O se puede, al revés, ser de derecha y no votar necesariamente a la derecha, porque se entiende que en un momento determinado, digamos, está en mejores posiciones de gestionar el tema. Claro, yo no sé lo que va a pasar en Asturias, pero claro, es que el ejemplo de lo que está sucediendo, tanto a nivel de gobierno central en España, como a nivel de gobierno asturiano, con lo que ha sido la gestión de estos últimos años por parte del Partido Socialista en ambos gobiernos, bueno, hay que tener valor, hay que tener una cierta dosis de valor para votarlo. Obviamente también seguramente alguien me diría, pues ande que para votar lo contrario también hay que tener valor, y digo, también es verdad. Y a eso nos ha conducido una situación de práctico bipartidismo en Asturias, con una pequeña incrustación, digamos, que hubo en algunos momentos, y la de Izquierda Unida hoy bastante reducida en cuanto a su capacidad, independientemente que su posición relativa le permite otras cosas. Bueno, lo hemos hecho y así lo tenemos. Y ahora, ciertamente, yo comprendo que es una auténtica incógnita, qué es lo que uno puede hacer cuando llegue, digamos, delante de una urna, para saber, digamos, qué papeleta es la que puede coger. Porque si coge una que supone la continuidad, bueno, y si coge la otra, que supone la alternativa, bueno, ahí está la prensa y las cuestiones, vamos, y los medios de comunicación para explicar qué es lo que está pasando, con lo cual son dos apuestas arriesgadas en cualquier caso. La división ya le costó en el año 99 al PP el perder el Principado de Asturias. ¿La división que actualmente padece el PP asturiano le puede costar también no ganar de nuevo? Mire, yo no voy a hacer más que un recuerdo. Voy a hacer nada más que un pequeño recuerdo, que posiblemente a mí fue el que con más fuerza me empujó precisamente a romper definitivamente con el PP. Estoy hablando de allá por el mes de junio de 1998. Alguien llegó a Asturias y explicó una frase que en aquel momento fue muy jaleada, que decía textualmente, o por lo menos así se tradujo, prefiero partido sin gobierno a gobierno sin partido. Bueno, evidentemente consiguieron no tener gobierno. Y ahora yo mi duda es si además de no tener gobierno quieren también quedarse sin partido. Pero eso ya es un problema que lo tiene que comentar alguien. O alguien tiene que explicar por qué lo que podía ser válido como comentario en el año 98, es decir, el partido está por encima de todo,
Bueno, ahora resulta que no es tan válido. Bueno, alguien tendrá que explicar si era un error en el año 98 o es un error en el 2010. O si no es así, alguien tendrá que explicar que entonces nos encontramos ante lo que hablábamos antes de don Luis XIV. L'état c'est moi. El Estado soy yo y lo demás que está fuera de mí pues no está en este mundo pecaminoso. Pero bueno, es una reflexión que en este momento, vuelvo a repetir, en su momento costó el gobierno de Asturias, ciertamente, y hoy, tal vez, según yo veo las cosas por lo que leo, aunque reconozco que no lo leo con excesivo detalle, pero, y por lo que veo y oigo, me da la impresión que, con suerte, la política está hecha para, después de haberse quedado sin gobierno en el 99, quedarse ahora sin partido en el 2010. Pero bueno, cada uno que tome sus decisiones, lógicamente. No me toca a mí ser el que explique cómo y de qué manera. Ha sido un placer tenerle hoy como invitado de este Primera Plana y ya le digo, le agradezco enormemente el que esté aquí porque sé que, bueno, pues decidió retirarse un poco, cosa que Elena, su mujer, seguramente le agradece, retirarse un poco de esto de la política. Totalmente, ya digo, si se me ocurriese que en algún momento me enfrentaba a un divorcio fulminante. Señor Marqués, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Plana. Gracias a ustedes. Bueno, pues esta era la entrevista que emitíamos en su momento y que hemos querido rescatar hoy por ese interés informativo que tiene ver a Sergio Marqués en una de esas últimas entrevistas que realizaba en un medio televisivo. Pero además en este día, en este Primera Plana, en esta semana, hay otros asuntos de actualidad. El tema de los ERES de Andalucía ha sido un auténtico escándalo. Ya saben ustedes que en algunas empresas se consiguió prejubilar a gente que jamás había trabajado en las mismas. Algunos de ellos incluso estaban supuestamente trabajando en esa empresa desde el día de su nacimiento, cosa harto imposible. Hoy nos hemos querido preguntar si eso de los ERES falsos, de las falsas prejubilaciones, es un asunto que existe solo en Andalucía. Es más, nos hemos preguntado si en Asturias pueden haberse dado casos como este. Pues parece ser que sí, esa es la respuesta, o al menos eso es lo que vienen a contarnos hoy en una entrevista que vamos a realizar ahora mismo y que ha tenido, como nos van a explicar, serias dificultades para ser emitida en otros medios de comunicación. Parece que nadie ha querido hacerse eco de tan importante denuncia. Con nosotros está Pachu Llabandera, que es portavoz de Ensame Socialista Astur. Pachu, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo primero decir que vosotros habéis lanzado esta noticia fundamentada, evidentemente, pero que os ha costado muchísimo que tenga la repercusión debida, ¿no? Sí, bueno, nosotros primero tenemos indicios de que puede haber ERES fraudulentos en Asturias, igual que los hubo en Andalucía, pues tenemos indicios, bueno, bastante fundados, vamos a dejarlo bastante fundados. Entonces, pues, bueno, hicimos un comunicado de prensa y difundimoslo a los medios de comunicación. Bueno, a no ser Teleasturias, ningún medio de comunicación se interesó un poco por nosotros, bueno, y la revista Atlántica también, sí, y Atlántica 22, y Atlántica 22, nuestro colaborador Son Cándano, él sí fueron los dos medios que se interesaron por la noticia. Entonces, bueno, pues nosotros mandamos el comunicado de prensa a todos los medios. ¿Por qué crees que nos han interesado o se han interesado pero no han querido publicarlo? ¿Por qué? No sé, a nosotros no nos llegó ninguna información ni nos llamaron. Un tema tan importante como este, pues, no sé, primero, no sé, igual quieren ellos contrastarlo o igual un tema tan interesante, pues ahora mismo no interesaba sacarlo a la opinión pública, no lo sé. No lo sé cuál fue el motivo. Lo de los ERES falsos no solamente es en Andalucía. ¿Asturias tiene ERES falsos? Bueno, nosotros tenemos indicios de que pueda haber ERES falsos en Asturias. El hacer ERES falsos es muy fácil. Primero, hácense en empresas con participación pública. Por lo tanto, quien manda son gente puestos a dedo por los partidos políticos. Entonces, pues, cuando hay acuerdo entre trabajadores y la empresa, el hacer un ERE es muy fácil. No pasa por ninguna inspección de trabajo ni por ningún juzgado de lo social. Simplemente firma la empresa y sindicatos y la administración, o sea, el gobierno del Principado. Firmando esos tres, el ERE ya está hecho.
Por lo tanto, al no haber inspección de trabajo ni ningún juzgado de lo social, el meter gente ahí pues es muy fácil. Eso por ahí. Entonces, ¿qué gente son los que entren allí? O sea, el fraude que se produce, ¿qué tipo ¿Qué personas se benefician de ello? Exacto. Pues personas, sindicatos, gente que hizo toda su vida en los partidos políticos, familiares de los políticos y de los sindicatos. Entonces, ellos saben que va a haber un expediente de regulación de empleo. Afilien a la persona a la empresa, 6 meses, o sea, con que esté 6 meses afiliado ya lleva bastante. Afilienlo a la empresa. En la seguridad social como trabajador de la empresa. Sí, como trabajador de la empresa. No aparece por allí. No aparece por ahí, nadie los conoce. Pero bueno, los reglamentarios 6 meses antes de haber el ERE, afílenos a la empresa, sí. bien el ERE, prejubílenos, porque son gente de 52 o 54 años, prejubílenos, queden prejubilados hasta la edad de jubilación y luego siguen haciendo su vida normalmente en el partido, en el sindicato y eso. O sea, siguen haciendo la vida normalmente como está bien. Entonces, bueno, pues, ¿y cómo se descubre eso? Descubrir eso y es facilísimo, facilísimo. A ver, cogen los expedientes de la gente que estuvo en la empresa, a ver, ¿cuánto tiempo llevaba este señor en la empresa? ¿6 meses? ¿8 meses? Bueno, aquí hay algo. O sea, es muy fácil. Entonces nosotros pusimos en conocimiento, lo primero, del gobierno del Principado, del presidente del gobierno del Principado, que la obligación del presidente del gobierno del Principado será investigar, cuando hay presuntos indicios de eso, será investigarlo. Y del consejero de Economía y Empleo. Eso es muy fácil, coge los expedientes y va a ver, esta gente cuánto tiempo llevaba en la empresa. Y que contraste, bueno, con más gente en la empresa, que no los conoce nadie. Y entonces ahí, bueno, ahí ya se descubre quién son y quién no son, y que eso. Iba a preguntarte, Pachu, ¿y qué es un ERE falso? Bueno, más o menos ya lo has explicado, pero ¿qué es? Una forma de conseguir una prejubilación, en muchos casos absolutamente fraudulenta, ¿no? Exactamente, y una forma de conseguir la prejubilación. A lo mejor cotizaron 8 años a más o cotizaron 15 años, y con que coticen 6 meses en esa empresa ya queden prejubilados hasta la edad de jubilación, hasta los 65 años. Y entonces, bueno, ahí ya sin ningún problema. Y son gente del entorno de los sindicatos y de los partidos, porque claro, eso hace en empresas con participación pública, donde quien está ahí dirigiendo esa empresa, pues lleva uno puesto a deu por la clase política. Entonces, ¿tenéis datos de cuántos puede haber, de cuántos casos? No, nosotros tenemos indicios que puede haber alguno en la empresa Alas Aluminio, que pueda haber algún ERE en la empresa. ¿Creéis que puede haber es en esa empresa? Bueno, o incluso en más, ¿no? Hay más, pero bueno, de momento en la empresa Alas Aluminio. ¿Qué pasa? Esa empresa Alas Aluminio primero trabajaba con 100 trabajadores de más. Había una plantilla superior a 100 trabajadores, no lo digo yo, sentenció un juez. Lo dice un juez. Sí. Un juez. Segundo, recibió mucho dinero público, hablen de 20 millones de euros, que recibió en subvención en dinero público. Tercero, era una empresa con participación pública. Era una empresa con participación pública, no sé si el 51% era participación pública. Y cuarto, estuvo varios ERES. Esa empresa estuvo varios ERES. Por lo tanto, nosotros, bueno, creemos que puede haber, y por eso en el escrito, en la solicitud que hicimos al presidente del Principado y al consejero de Economía y Empleo, dijimos que empezaran a investigar por esa empresa. A lo mejor ya encontraban algo, pero que empiecen a investigar por esa empresa. Bueno, para que nadie nos acuse de que estamos diciendo algo que no sabemos de dónde ha salido, ¿qué medios habéis tenido vosotros para poder confirmar o tener esta noticia? Bueno, nosotros tenemos gente importante que nos lo confirmó. O sea, que nos lo confirmó, que pueda haber, no que los haya. ¿Dentro de esa empresa? Bueno, sí. Me imagino que dentro de esa empresa. Sí, dentro de esa empresa, que puede, o sea, que dijo que posiblemente hubiese ERES ahí.
O sea, no dijo que, oye, ahí eres aquí, no, que posiblemente. Entonces, bueno, la nuestra obligación como partido político, pues es ponerlo en conocimiento de la administración, porque aparte hay un fraude con dinero público. ¿Os habéis planteado llevarlo también a los juzgados? Sí, estamos estudiando, recabando más datos para poner una denuncia en el juzgado. Están mirando los abogados y bueno, depende, a ver, los datos que recabemos, pues vamos a meterlo en el juzgado. Casos como el de Alas Aluminium hay muchos en Asturias. Quiero decir, empresas donde que habían recibido subvenciones, ayudas, como lo queramos llamar, que luego además en muchos casos cerraron y no devolvieron esas ayudas millonarias, por cierto. De esos hay muchos. Yo no sé si en cada uno de ellos pueda producirse unos cuantos casos de ERES falsos, pero hay una lista larga, ¿no?, en Asturias de empresas de este tipo. Sí, no. Y además que cerraron y que sufrieron varios ERES. O sea, que no hay una empresa que dijeras tú, bueno, sufrieron una, no. Hay muchísimas empresas que recibieron dinero público, que se sustentaron con fondos públicos y que recibieron varios ERES. O sea, pero que empiecen a investigar por Alas Aluminium. A lo mejor ya encuentren algo. Eso es lo que nosotros proponemos. Y bueno, pues el comunicado que mandemos a los medios de comunicación. Pedís una inspección ya no solo para esta, sino para todas las empresas que han tenido participación pública. Sí. No, eso, y como dije antes, el investigar eso ya es facilísimo. Coge los expedientes, a ver, esta gente que estuvo prejubilado, ¿cuántos meses llevaba en la empresa? Y eso nada más ver el expediente ya se sabe. Eso ya es facilísimo, no hay que investigar ni mirar nada, nada más ver el expediente y el tiempo que llevaba en la empresa ya se sabe, y luego que lo contrasten con los trabajadores de la empresa, y ahora es que no os conoce nadie. Eso ese es el fraude de los ERES. Porque en el caso de Alas Aluminium, y por lo que a vosotros os han dicho, estas personas que se afiliaron a los que la empresa afilió, dio de alta en la Seguridad Social 6 meses antes del ERE, no los conoce nadie de allí, no aparecían por allí, no fueron nunca a trabajar. No aparecían por allí para nada. Para nada. Y además, cuando esta empresa, Alas Aluminium, estaba trabajando con 100 trabajadores de más, pues ahí tiene que haber de todo. Me imagino. Bueno, que tenía 100 trabajadores de más que en algún sitio estaban, quizá no trabajando. Bueno, no sé. Pero bueno, eso sentenció un juez. Sí. Que para el volumen de trabajo que tenía la empresa y la capacidad de que tenía la empresa estaba subvalorada en 100 trabajadores. Bueno, y eso. Y también nos llegaron que gran parte de esos trabajadores eran enchufados por los sindicatos, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. En fin, pues ya ven que, como les decíamos, no solamente Andalucía tiene esta triste historia de los falsos ERES. Hay más sitios, hay otras regiones, Asturias también los puede tener. Lo denuncia Ensamen Socialista Astur, Pachu Llabandera, que es el portavoz, es el que ha venido hoy a contárnoslo. Muchas gracias, Pachu, por hacer esta denuncia, a ver si prospera y se aclara, se arroja luz sobre este asunto y sobre Alas Aluminium y cualquier otra que haya incurrido en el mismo... Sí, nosotros no vamos a estar parados, vamos a seguir comunicados con el Principado, mandando ya escritos a ver qué pasó con esa investigación. Esa investigación no puede caer en un cajón y eso. Tendrán que decirnos del Principado si los hay o no los hay. Y después nosotros ya actuaremos. Pero no vamos a estar parados y vamos a estar moviéndolo continuamente. Y segundo, gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia tan importante. Que bueno, esto está empezando, veremos a ver cómo acaba. Muchas gracias, Pachu, por estar con nosotros. A ti. Y a ustedes, señoras y señores, decirles, como siempre, que la manera de despedirnos es, como cada jueves, con nuestros opines. Hoy, cambiando radicalmente de tema, nos hemos preguntado por qué en ocasiones, y no solamente cuando estamos enfadados, utilizamos tantos tacos al hablar. Esos son los opines callejeros que hemos salido a hacer a la calle, que hacían nuestros compañeros de la Gran Manzana y con los que despedimos hoy nuestro Primera Plana. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. No suele, pero que alguna vez se me escape alguno. Anda, que nunca ha dicho un coño. Pues no, jople como mucho o algo así. ¿Cómo fue? Jople. ¿Jople? ¿La abreviatura de algo? Pues no sé. No te sé decir.
¿En qué situaciones dice jople? Pues como decir corcholis, caramba. Se tocó. Venga, un minutín. Pero si es fácil. Y luego les presta verse en la tele. Que no, hombre. Señor, La película era un usted coñazo dígame del si se va a carajo. hablar conmigo, porque nadie me hace caso. ¿Por qué no? Ah, menos mal. Vamos a ver, estoy hablando de los tacos. De los tacos. De los tacos, coño. No vete al carajo. ¿Qué coño pasa? Bueno. Sí. Quita, que quema. Uy, que es que ya me vio por el rabillo. ¿Y si le sigo? ¡Mierda! Joder. ¿De lo que estoy hablando? La tengo que perseguir. Se va a enfadar, ¿eh? Se va a enfadar porque no es blanco. Claro, la que ¿qué pasa aquí? Si entra a la tienda la jodimos. ¿Usted nunca dijo un taco, un joder? No, esa palabra es mi fea, sí. ¿Qué dice, cáspitas? Se acabó. Sí, mejor callar. Adiós. Las mujeres sois más que los hombres. Antes no pasaba eso, ¿no? Queréis ser iguales a nosotros, pero hoy en eso os pasáis. ¿Pero queremos ser o lo somos? Bueno, es que de hecho lo sois, pero es que estáis aspirando a querer serlo como si no se os tuviesen en cuenta hasta ahora. ¿Qué tacos suelen ser los que usted dice normalmente? Yo ninguno. No. ¡Qué cabrón! Anda que no. Soy cura. Ay, es usted cura. ¿Y los curas no dicen taco? Alguno, ¿verdad? Júreme que nunca ha dicho un taco. Si tiene valor. No juro. Promete. Vamos a hacer un concurso de tacos. Joder. Imbécil. Idiota. Esos son más bien insultos, ¿eh? Bueno, seguimos. Gilipollas. No sé. Bueno. También van a huir de mí. No les da pena. Aquí trabajando, pasando frío y nadie se quiere parar conmigo. Vaya corazón. Hasta luego. Hombre, 2 o 3 al día sí. Pues los más normales, el Dígame qué tacos. coño, lo de siempre, y nada más. ¿Tú dices palabrotas? No. No. ¿Sabes alguna? En vez de decir mierda, siempre digo mierda. En lugar de mierda dices mierda. Con L. ¿Y eso qué es? ¿Más suave? Sí, así no digo la guarda. Sí. Pero escucha, eso no es más suave, eso lo dice un chino. No lo entiendo. Los chinos hablan así con la L. No lo sabía. No lo sabías. Pues los chinos dicen mierda. O sea que tú eres un poco chino. Todos los días, todas las horas, todo el año entero. ¿Y eso por qué? Porque me gusta a mí decir tacos mogollón y los digo que te cagas. Joder, hostia, cómo mola, tía. Bueno, ahora, iros a la mierda los de la televisión. No sé si es un taco, yo creo que más bien es un insulto, pero yo me viro porque estoy hasta el culo.